Vamos a dejar espacio para las consultas al final para avanzar un poquito. Nada más les voy a pedir un momento para cerrar la ventanita y si ven que cierro el video es para que no se nos quede pegada la presentación. Entonces, regala un momento para compartir pantalla. Bien, ahí cualquier cosita, si no me escuchan o algún problemita con el audio, con la presentación, por favor me avisan. Entonces vamos a empezar hoy como parte de todo este proceso que estamos llevando a cabo del Manual de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, que es un proyecto que ahorita tenemos en conjunto el CEA, nosotros, la UCR, la USUA, que somos parte de la OBS. Vamos a empezar entonces con lo relativo al plan de preparativos y respuesta ante emergencia. Ese es el nombre completo de lo que generalmente conocemos como plan de emergencia. Ese es el nombre técnico y ese es el nombre al que se refieren las diferentes normativas que vamos a ver más adelante. Entonces, la metodología va a ser prácticamente la misma. Vamos a seguir con las sesiones virtuales que se van a estar desarrollando a través de la plataforma Zoom los días viernes a las 10 de la mañana. Vamos a hacer el desarrollo de temas específicos para cada una de las sesiones. El día de hoy lo que vamos a hacer es como ver un repaso general de cada uno de los temas que vamos a que algunos vamos a completar, ¿verdad? Algunos van a requerir de unas reuniones para explicar situaciones específicas y ya más adelante los vamos a ver porque el plan de emergencias conlleva cosillas que son distintas a las que vimos en el plan de salud ocupacional y requiere un abordaje metodológico distinto. Por eso lo vamos a ver cuando adentremos en cada uno de los temas. Hoy lo que vamos a ver es como un vistazo rápido de lo que vamos a estar desarrollando a través de esas sesiones de capacitación. Vamos a también a trabajar con formularios. Algunos son formularios de inventarios de cosillas que tenemos en nuestras instancias administrativas o docentes, pero van a ver que son muy sencillos. Asignación de tareas a realizar. Cada una de las sesiones de los temas va a requerir de tareas. Son bastante fáciles, van a ver. Y empezando por el día de hoy, que vamos a tener una tarea ahí bastante sencilla. Ya ver que ustedes ya en datillos, muchos de los datillos que van a quedar por ahí ya los tenemos, pero que va a ser necesario que los retomemos. Y la atención de consultas igual, las estaremos viendo, como nos decía Carla, al final de la sesión. Y no olvidemos que tenemos habilitado también lo que son los correos, los teléfonos de cada uno de nosotros en la unidad. Y en caso que sea necesario, pues ahí veremos también la posibilidad de desarrollarlo a través de las tutorías. Entonces, con eso no hay problema, ya saben que estamos todos en la mejor intención de ayudarlos. ¿Qué temas vamos a tratar hoy en la primera sesión? Vamos a ir a la introducción o actualización a los planes preparativos y de respuesta ante emergencia. ¿Por qué hacemos esta distinción? Introducción o actualización. Introducción porque muchos de ustedes tal vez no han desarrollado ese proceso en sus unidades, en sus instancias universitarias, o actualización porque tal vez ya lo hayan hecho, pero el proceso requiere de actualización. Y una vez adelantándonos un poquito, les cuento que los planes tienen que estarse actualizando al menos 2 veces al año. Muchas veces, si tenemos una nueva construcción, si tenemos algún proceso que se introdujo en el sistema, en ese momento entonces habría que hacer la actualización del plan, pero si no se ha hecho, lo que se hace es una revisión cada 2 años para que mantenga su vigencia. Vamos a ver también el día de hoy la política institucional en estos temas que nos conciernen a salud ocupacional y también al manejo de situaciones de emergencias. Y muy importante, un pronunciamiento ahí de la oficina jurídica que es muy importante que lo analicemos en este espacio. Y por último, la tarea que, como les dije, va a ser
bastante sencillo. Empezamos entonces definiendo qué es un plan de preparativos y respuesta ante emergencias, lo que comúnmente definimos como un plan de emergencias. Lo que nos dice la normativa es que es un documento en el cual se definen las políticas, la organización y los métodos que indican la manera de prepararse y atender una situación de emergencia o desastre, tanto en lo general como en lo particular. En lo general, obviamente una situación de emergencia que se pueda dar o desastre que se pueda dar a nivel nacional, que obviamente no estamos exentos, perdón, y a nivel particular, lo que puede obedecer a la dinámica de cada una de nuestras instancias, ya sea administrativas o docentes. Muy importante, como ustedes pueden ver, que este documento nos va a dar las pautas a seguir para enfrentar mejor una situación de este problema, de este tipo, perdón, que no sea solamente salir corriendo, que es lo que usualmente tendemos a hacer en caso de una situación ante emergencia. Entonces, es el documento, lo que nos va a dar son las pautas, qué es lo que tenemos que hacer para atender esa emergencia, estar preparados desde la prevención, que es prácticamente lo más importante, y cómo podríamos continuar entonces con las labores usuales una vez que ha pasado la situación. ¿Sí? ¿Cuál es el marco legal y normativo que nos rige? Primero que nada tenemos el decreto de ley, el reglamento, ahí está el 39.408 del Ministerio de Salud 2015, el reglamento de comisiones, oficinas o departamentos de salud ocupacional, el artículo 38, inciso H. Ahí tenemos varias situaciones que tanto nosotros desde la parte de salud ocupacional como las personas funcionarias tienen ciertas atribuciones a su cargo, ¿verdad? Ahí van a estar escritas, ahí nos dan las herramientas de las cuales podemos, las herramientas legales desde las cuales podemos enmarcar nuestro trabajo. Muy importante la norma de planes de emergencia de la CNE, NA, INTE DN01, norma de planes preparativos y respuesta ante emergencia para centros laborales o de ocupación pública, requisitos. ¿De dónde sale esto? Esto es una alianza que se hace entre la Comisión Nacional de Emergencias, que ya todos conocemos quién es, e INTECO, que es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, que es el ente encargado de normalizar una gran cantidad de temas, no solamente en salud ocupacional, sino también en otras ramas. Pero lo que es seguridad y salud ocupacional, a nosotros nos da muchas herramientas técnicas. El decreto anterior nos daba las herramientas legales y esta norma anterior lo que nos da son las herramientas técnicas para desarrollar los planes preparativos. Tenemos por ahí también la guía técnica MS-DPAH-PF-GPAE-02 del Ministerio de Salud para la presentación del programa de atención de emergencias. Bueno, pueden ver que por ahí tenemos alguna diferencia en algunos términos, pero en general esta otra guía también nos ayuda. ¿Y también en qué nos ayuda? Porque nos da el marco para que en caso de una visita al Ministerio de Salud tengamos todos los requisitos que ellos nos piden. Entonces, si en algún momento nos llegan a pedir ese documento, se los enseñamos y van a ver que sigue la estructura que ahí nos dan en esta guía técnica, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar incluso dentro de lo que nos da el Ministerio de Salud. Tenemos la Convención Colectiva de Trabajo, en lo que es el artículo 45, el inciso 9, que fue parte de este inciso, por cierto, de este artículo también, fue parte de la negociación que se tuvo hace unos años para la actualización de la convención colectiva, ¿verdad? Que tuvo que refrendarse nuevamente y esa por ahí la vamos a tener igual, creo que ahorita para esta negociación va a seguir prácticamente igual. Tenemos las normas de la Asociación de Protección contra el Fuego de los Estados Unidos, que tiene alcance mundial. Bueno, por ahí dice que la 10, pero hay otras normas, hay todo un conjunto de normas de la NFPA que nos sirven también como herramientas técnicas para aplicarlas en nuestros planes
y preparativos ante emergencias aquí a nivel nacional. Y tenemos el Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. El Cuerpo de Bomberos también se ha abocado a desarrollar una serie de requisitos para que los contengan las construcciones y los planes de emergencias que se refieren a la NFPA. Pero se refieren, ¿verdad? No es como usualmente digo yo, que están inspiradas. No, estas normas del Cuerpo de Bomberos no solo están inspiradas en los que dicen la NFPA, sino también que corresponden a la realidad nacional y a la experiencia que tiene el Cuerpo de Bomberos en Costa Rica, que, sobra decirlo, es bastante amplio. ¿Ok? Entremos entonces ahora a ver qué es lo que vamos a tener en cada uno de las partes del plan de emergencias. Entonces, por ahí vamos a tener la justificación. Entonces, por formato, lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Debido a la gran cantidad de personas que son parte de la instancia universitaria, las labores que se realizan y las dimensiones del edificio, se hace necesario brindar seguridad y protección a todas las personas involucradas, previniendo riesgos y atendiendo eficientemente ante una eventual situación de emergencia, ¿verdad? Esto es por cuestión de formato que lo redactamos así. Si ustedes consideran que sus instancias universitarias tienen otras situaciones que recalcan su importancia y que debemos incluirlas dentro de la justificación del plan, pues obviamente lo podemos hacer. Recordemos que aquí estamos tratando de normalizar los procesos, pero si ustedes tienen aportes que se le pueden ir haciendo en el camino al documento, pues bienvenido sea. Los objetivos que vamos a desarrollar, pues serán, bueno, primero vamos a tener un objetivo general, que va a ser disponer de procedimientos y acciones preventivas para lograr la protección de las personas y brindar una atención integral y oportuna de una eventual emergencia en la instancia universitaria, ¿verdad? Como objetivos específicos que vamos a tener por ahí, determinar las diversas amenazas que se encuentran presentes tanto a nivel exterior como interior de los edificios de la instancia universitaria, propiciar mejores condiciones de seguridad y protección de las personas que forman parte de la instancia universitaria y brindar recomendaciones para mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia y las condiciones en general, de manera que se logren prevenir situaciones potencialmente peligrosas para las personas. Entonces, vean, estos van a ser todos los objetivos que nos vamos a trazar para el desarrollo del plan de preparativos y de respuesta ante emergencias. Un momentito, por favor. Nuestros planes van a tener incluidos una parte muy importante, que es el diagnóstico de amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Ahí vamos a ver cómo vamos a definir cada uno de estas situaciones y los vamos a ver desde diversos puntos de vista, tanto a lo interno como a lo externo. Desde el punto de vista del perímetro como tal, de nuestra instancia universitaria, como de la comunidad. ¿Podríamos vernos afectados por una situación de la comunidad? Perfectamente. Por eso les ponemos este ejemplo de la urbanización Valladolid. Vean que fue una situación muy puntual que se fue haciendo cada vez más grande, que se fue haciendo cada vez más grande, hasta que vean ahorita la situación en que se encuentra esa comunidad. Nosotros como universidad no estamos exentos a ellos, a condiciones del terreno, a condiciones del clima, a condiciones de la sismicidad del entorno nacional, que como sabemos es bastante alto, no sé si se dieron cuenta, pero ayer casi que a la medianoche tembló y fue un temblor considerable.
Y todas estas situaciones nos van a poner, van a tener su injerencia sobre nuestras instancias universitarias de diversas formas. Puede ser que respondan a una amenaza directa sobre nosotros, sobre nuestros procesos, sobre nuestros edificios. O puede ser también que sean situaciones del entorno que atrasen la atención de una situación de emergencia en nuestras instancias, como puede ser una inundación, que se sobresalga un río, una quebrada, etcétera, o un deslizamiento de tierra que se dio dentro del terreno universitario y que por su atención se nos vaya a trazar a nosotros la respuesta ante una situación que tengamos nosotros dentro de la instancia. El clima, que no lo podemos dejar por fuera, ¿verdad? Puede afectarnos también. Y ustedes recordarán la situación que tuvimos hace unos 5 años con la ceniza de los volcanes. Esa es otra situación que podría amenazarnos, tal vez no tan directamente, pero que también puede poner en peligro nuestros procesos y nuestras maquinarias, ¿verdad? No solo también a las personas. Entonces, ahí es donde vamos a demarcar lo que son las amenazas y vulnerabilidades externas. Todo lo que tenga que ver con el entorno en el cual nos encontramos, ya sea la comunidad, ya sea el universitario. Hay situaciones incluso que tal vez no las tenemos tomadas en cuenta, pero como la universidad es tan verde, como la universidad es un terreno tan fértil, podemos tener, por ejemplo, situaciones de ataque de avispas o de abejas que ya nos hemos tenido y podemos tenerlas también. Eso obviamente es una situación de emergencia que corresponde a la dinámica del entorno universitario. Vamos a tomar también en cuenta lo que son las condiciones generales del edificio. Vamos a hacer una evaluación de cuáles son los principales peligros y riesgos que nos encontramos en nuestro edificio. Vamos a hacerles un momento, esta parte ya la tenemos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces en esta parte? Vamos a hacer referencia al proceso que desarrollamos con José. Entonces, aquí ya tenemos un proceso que es requiere de mucho análisis, que requiere de mucha observación, pero ya lo tenemos adelantado. Entonces, prácticamente aquí en esta parte lo que tenemos que hacer es hacer mención a todo el análisis de peligrosidad que hicimos en el proceso del manual de salud ocupacional. Entonces, aquí ya tenemos una parte adelantada. Hay cosillas que sí tenemos que analizarlas específicamente porque nos lo piden las diferentes normativas y es las condiciones de las salidas. ¿Cuántas salidas tenemos? ¿En qué condición las encontramos? ¿Verdad? ¿Estarán obstaculizadas? ¿Darán a un lugar como una calle? ¿Darán a un lugar cercano a postes, árboles? ¿Se estarán desarrollando construcciones que puedan obstaculizar una salida eficiente por estos lugares? Eso lo veremos cuando hagamos ese análisis. ¿Y de dónde vamos a hacer esta comparación? Nosotros le vamos a dar una herramienta para que analicemos las distintas salidas que tengamos en nuestros lugares, basándonos también en lo que nos dice el Manual de Disposiciones Técnicas sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios del Cuerpo de Bomberos. Entonces vean que nos devolvemos a la parte del marco legal y normativo y tenemos una herramienta técnica que nosotros directamente vamos a utilizar para la evaluación de nuestros lugares de trabajo, nuestras instancias universitarias, ¿verdad? Igualmente vamos a hacer una revisión de cómo están las condiciones de los pasillos y de otras condiciones que vamos a ver cuando salgamos del edificio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Después vamos a hacer un inventario rápidamente, cuáles van a ser los recursos que tenemos a disposición para atender situaciones de emergencias. ¿Serán alarmas? ¿Cómo damos entonces nosotros, al momento de una emergencia, la alerta a todo el personal, a todas las personas que hacen uso del edificio de la instancia? ¿Será una compañera o un compañero que salga a pegar gritos y tenga que ir tocando puerta por puerta diciendo que necesitamos actuar? ¿Tendremos mecanismos de activación de emergencias que podemos utilizar en cualquier momento? ¿Qué tenemos para responder ante una situación de incendio? ¿Extintores?
alarmas, capacitación, detectores, etcétera, ¿verdad? Todo eso es lo que vamos a analizar en este punto. No, no olvidemos también la parte de primeros auxilios. Es importante que hagamos una revisión de cómo están nuestros botiquines de primeros auxilios, que recordemos que un botiquín no es simplemente tener una cajita con acetaminofén, que no es simplemente tener una cajita con vendas. Ahí vamos a estar muy de la mano con nuestro compañero don Luis, que es el experto en la parte de atención prehospitalaria. De él nos vamos a agarrar mucho porque él tiene mucha experiencia, él nos va a asesorar mucho en esta parte. Pues vamos a tener por ahí una parte muy importante que es la organización administrativa de la emergencia. Y esto es súper importante que quede claro, porque todas las jerarquías administrativas de la instancia universitaria van a tener que tener funciones a su cargo. Desde la persona que ocupa el nivel jerárquico más alto hasta la persona que se encuentra en los niveles que llamamos rasos, ¿verdad? Hasta los que somos soldados rasos, todos vamos a tener que desarrollar ciertas funciones. Y no solamente nosotros como personas funcionarias, estudiantes, visitantes, personal contratado, todas estas personas también van a tener que desarrollar ciertas funciones que pueden ir desde actuar de forma activa en el momento de la situación de emergencia hasta seguir órdenes, ¿verdad? Pero todos tenemos que tener ciertas funciones aplicadas. Y eso también tiene que ver mucho con la parte que después lo vamos a ver más adelante, que va a ser la parte de dar a conocer al plan, de cómo lo vamos a divulgar en nuestras instancias universitarias. Y eso vamos a ver estrategias de muy diversas formas, puede ser por medio de carteles, por medio de reuniones, correos electrónicos, etcétera. Pero es muy importante que agotemos todas las vías de divulgación, porque como les digo, incluso la persona que llega a dejar una carta, la persona que llega a dejar un servicio, un bien, la persona que llega hasta incluso si es necesario a dejar un pedido de Uber, todas esas personas en mayor o menor grado van a tener que tener noción de qué es lo que vamos a hacer en caso de una emergencia. Y eso lo vamos a ver cuando entremos ya de lleno a esta parte. Muchas de esas funciones van a ser antes, otras durante y otras después de la situación, ¿verdad? De emergencia. Eso lo veremos en su momento, dependiendo de cómo nos organicemos. Y muy importante, aquí es donde entran los equipos de primera respuesta, que es lo que antes llamábamos brigadas. ¿Sí? Mucho ha cambiado desde años anteriores, cuando podíamos formar las brigadas, que les podíamos dar a ustedes el taller de prevención y atención de incendios, ¿verdad? Perdón, prevención y atención de fuego, de situaciones de inicio de incendio. Ha cambiado bastante lo que es la normativa y la tendencia a actuar en caso de una situación. Antes, por ejemplo, manejábamos lo que eran las brigadas múltiples, entonces teníamos un grupo que sabía hacer de todo. También teníamos las brigadas específicas, que eran los grupos que se encargaban de situaciones específicas, pero con el paso del tiempo notamos que era mejor que hubiese un grupo que estuviese capacitado para hacer de todo y que nos ayudara en todo momento con las situaciones que se nos pudieran presentar. Entonces, por ahí vamos a hablar un poco también de cómo vamos a hacer incluso la convocatoria, porque no es cualquier persona, ¿verdad?, la que nos pueda ayudar. Todo mundo está llamado, todo mundo está invitado, pero necesitamos personas que sean comprometidas y que no se nos desmayen si ven una gota de sangre, que no entren en pánico si ven una situación de fuego, que no entren en pánico si empieza un sismo o un terremoto, ¿verdad? A ellos tal vez los vamos a utilizar dándoles otras funciones, porque no queremos descartar a nadie,
pero sí necesitamos que las personas que formen parte de estos equipos cuenten con cierta disposición, ¿verdad? Ciertas actitudes y aptitudes. Y muy importante también, es necesario que se capaciten, que después vamos a desarrollar entonces a nivel universitario procesos de capacitación. También tenemos que ver cómo vamos a volver hacia a la normalidad. Ustedes pueden ver desde que empezó esta situación de la pandemia, no hemos podido desarrollar como antes los talleres de prevención y combate de inicios de incendio, ¿verdad? En el que también abordábamos muchos otros temas, también abordábamos la parte de prevención de situaciones de fuego, abordábamos la parte de respuesta ya cuando estábamos en el momento de la situación de emergencia y obviamente la parte que era como lo más fuerte, que era la parte de control de la situación. Sí se nos ha cortado un poco, digamos, como lo veníamos manejando antes, que era un proceso muy dinámico, era un proceso que no solo llevaba la parte de teoría, también llevaba la parte práctica. Eso entusiasmaba mucho a la gente. Sin embargo, la situación de la emergencia por la pandemia, pues hemos tenido que variar un poco la metodología, pero dado que la tendencia es ahorita es que vayamos regresando poco a poco a la normalidad, nos va a tocar a nosotros ver cómo hacemos para volver a la normalidad y dentro de esto obviamente tenemos que incluir la parte de la capacitación. Muy bien. Vamos a entrar más adelante en lo que son las partes de los protocolos de respuesta ante emergencias. Como les decía, no es simplemente vamos a salir corriendo del edificio, ¿verdad? Esto conlleva mucha preparación, mucho conocimiento de el lugar donde nos encontramos y conlleva también asignaciones, responsabilidades para las personas o como les decía, ocupantes del edificio, no solamente a los que trabajamos o estudiamos día a día en estos edificios, sino también a las personas que pueden llegar a hacer una visita rápida. Estas acciones a seguir dicen que es según los diferentes tipos de emergencia. Entonces van a ver que conforme desarrollemos el proceso, vamos a enmarcarnos, vamos a enmarcarnos en los diferentes tipos de emergencias que podamos tener. ¿Cuáles pueden ser los principales tipos de emergencias que nos podemos encontrar? Usualmente, los que manejamos con más frecuencia, con mayor atención, son terremotos o sismos, incendios y situaciones de emergencia por algún quebranto de salud que sufra alguna persona, lo que llamamos entonces la atención primaria, los primeros auxilios. Esos son como los tres diferentes y principales tipos de emergencia de los cuales podemos estar hablando. Ahora bien, dependiendo de la dinámica de cada una de sus instancias, desarrollaríamos procedimientos específicos si es necesario. Por ejemplo, un manejo de un derrame de un químico, tendríamos que manejarlo dependiendo del entorno de cada una de las instancias. Por ejemplo, si ustedes manejan dinero, si ustedes manejan de alguna forma dinero, tendríamos que darle un un procedimiento específico para esa situación. Dependiendo del entorno, también nos encontremos casos de tormenta eléctrica, donde tenemos procesos que pueden verse afectados directamente por una situación de lluvia o de tormenta eléctrica. Esos también los vamos a tomar en cuenta dependiendo de las características de sus instancias. Y muy importante, por ahí hay una parte donde hablamos también de lo que es vandalismo, terrorismo o criminalidad. Eso también los vamos a tomar en cuenta. Mucho de esto también nos vamos a agarrar muy fuerte en lo que son instancias como seguridad y tránsito. Porque yo no espero, por ejemplo, que ante una situación de vandalismo o intento de robo, ustedes aborden a una persona, le hagan una llave y lo inmovilicen en el piso, ¿verdad? Eso obviamente no nos corresponde a nosotros. Estas situaciones también las vamos a abordar según las capacidades que tengamos, nuestra preparación
y las facilidades con las que contemos, ¿verdad? Igualmente, si al hacer el inventario de los recursos de cada edificio, yo me encuentro con que no tenemos extintores, pues yo obviamente no esperaría que ninguna de ustedes haga un abordaje de una situación de inicio de incendio si no tenemos el equipo necesario o si no tenemos la capacitación necesaria, que eso también es muy importante. Y tiene que ver mucho con la parte de primeros auxilios. Yo no esperaría que si ustedes no tienen la- las herramientas y la capacitación, pues aborden a una persona que tiene un quebranto en su salud, ¿verdad? Eso ya más adelante, conforme avancemos en el proceso, veremos cuál es la capacitación que ustedes necesitarían y cómo la estaríamos gestionando, ¿verdad? Pero todo esto va a ser de acuerdo a nuestras capacidades. Como les decía, estos procedimientos van a estar enmarcados desde el punto de vista preventivo, que es antes de la situación de emergencia, ¿verdad? Que incluso también ya adelantamos bastante en la parte de José cuando veíamos la parte del manual de emergencia, perdón, del manual de salud ocupacional que vimos con José, donde veíamos lo que son las inspecciones, el reporte de condiciones inseguras, el seguimiento de actos inseguros, de corrección de situaciones que vimos que podían afectarnos. Estos también nos vamos a utilizar en esta parte, vamos a hacer referencia a todas esas metodologías que desarrollamos con José y también al momento de la atención como tal de la emergencia, cómo vamos a comportarnos, cómo vamos a desarrollar esa respuesta, cómo vamos a hacerla. Y obviamente una vez que termine la situación, también vamos a ver qué hacemos en el momento, cómo vamos a determinar, cómo vamos a regresar a a las labores normales o si requerimos de que haya alguna interrupción que haya alguna interrupción en el funcionamiento normal de las actividades, ¿verdad? Que eso es una situación que podemos encontrarnos. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? La atención de las emergencias eventualmente podría superar nuestra capacidad de respuestas, entonces también tenemos que estar preparados para una paralización de las actividades. Me acuerdo una vez que teníamos una actividad con la gente del PIAM y de repente hubo una emanación de cenizas. Entonces yo fui a presentarme a la piscina, a hablar con la organización, con la gente del PIAM y ellos se pusieron todos asustados. Cuando llegó la directora del PIAM me dijeron, ve, vinieron vinieron a cancelar la actividad. No, no se trata de eso, se trata de prepararnos. Mi intención al llegar ahí fue darles el acompañamiento para tomar las decisiones que sean necesarias, ¿verdad? No es que de repente vamos a decir no. Eso conlleva mucho un análisis de la situación y la respuesta según ese análisis que hagamos. Y adelantándonos un poco a eso, es muy importante que manejemos con mucho cuidado el asunto de la prensa. Yo sé que me estoy adelantando mucho porque eso ya es cuando veamos específicamente la parte de protocolos, pero si podemos adelantarlo de una vez, mejor conversemos, ¿no? Con la prensa hay que tener mucho cuidado. Generalmente la persona que da declaraciones es la persona de mayor jerarquía. La persona de mayor jerarquía es la que hace la descripción de la situación y no podemos permitir que nadie ande dando información a medias, ¿verdad? Porque eso se presta mucho para situaciones que pueden dañar la imagen universitaria. Como conversábamos en los talleres de prevención y combate de inicios de incendio, eh, ¿cómo quedaría la universidad ante una situación donde se diga, es que aquí no nos cuidan, es que aquí estamos en pésimas condiciones, etcétera, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de la prensa. Por ahí tenemos también a la ODI, que ellos nos van a también ayudar, nos van a dar las herramientas para dar el abordaje a la prensa, pero sí es muy importante que tengamos mucho cuidado en esto, ¿verdad? Que no hayan ahí cuchicheos, que no hayan por ahí información que se filtre que nos pueda hacer daño. ¿Ok? Incluso dentro de las mismas acciones de atención, vamos a tener etapas,
porque no es simplemente, como les decía, salir corriendo. Por ejemplo, en caso de un incendio tenemos que tener una etapa en la cual hagamos un análisis de la situación. Ameritará entonces que hagamos una evacuación total del edificio. Puedo atenderla según mis capacidades, puedo atenderla según los medios con los que cuento. Se sobrepasa entonces mi capacidad de respuesta, necesito hacer una evacuación total del edificio. ¿Cómo hago esa evacuación? ¿Ves? Ahí, ven, ahí estamos entrando entonces propiamente a la parte de dar la alerta, de dar la alerta de la emergencia. Y muy importante, también puede ser que sea necesario pasarle el manejo de la situación a instancias superiores. Puede ser la vicerrectoría de administración, puede ser la vicerrectoría de docencia, podría ser incluso seguridad de tránsito, podría ser incluso policía, podría ser Comisión Nacional de Emergencia. Todo eso lo vamos a ver en el momento en que entremos en la parte de protocolos, porque es muy importante que quede muy claro, ¿verdad? Hasta dónde pueden llegar nuestro nivel de toma de decisiones. Como les decía, no se trata simplemente de salir corriendo, ¿verdad? Tenemos que tener un procedimiento de evacuación que tome en cuenta las características del edificio y las salidas, por dónde vamos a salir, ¿verdad? En primera instancia, las salidas, cómo vamos a salir del edificio, qué características tienen que tener esas salidas. Pero también necesitamos definir muy bien cuáles van a ser las rutas por las cuales vamos a hacer la evacuación del edificio. En esto, pues se han generado varios cambios al respecto. Ya no es como antes, por ejemplo, que en los moles, en los centros comerciales grandes, se tenía un mapa del edificio donde decía, usted está aquí, y se decía, usted evacúa por aquí y sale por acá. Y eso ha ido cambiando con el tiempo y se ha analizado que podrían haber situaciones en las cuales una vía o una salida pueden verse bloqueadas. Entonces, las personas quedarían sin posibilidad de evacuar rápidamente bajo este esquema. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, lo que ha cambiado es mostrarle a las personas todas las posibilidades, todas las vías que tienen a su disposición para salir del edificio, desde el lugar más alejado hasta la que se encuentra junto a una salida. Porque entonces, si se me bloquea esa salida, yo tendría la noción entonces de qué otra vía alterna podría yo tomar para salir del edificio, ¿verdad? Si la emergencia me hiciera necesario salir del edificio, ¿verdad? Y eso igualmente tenemos que tenerlo distribuido por todo el edificio, porque como les digo, la persona hasta la que llega a dejar un pedido de Uber tiene que tener una noción, aunque sea pequeña, de por dónde tendría que dirigirse en caso de una emergencia, ¿verdad? Eso también va a ir complementado, perdón, con el trabajo que desarrollen los equipos de primera respuesta. También tienen que ayudarnos a hacer hacer el desalojo del edificio si fuera necesario. Y qué hacemos una vez que estamos fuera del edificio, porque no se trata simplemente de salir. Tenemos que determinar los puntos de encuentro, que es el lugar al que nos vamos a dirigir una vez que hayamos salido del edificio. Y vean que ya no son zonas de seguridad como les llamábamos antes, porque las tendencias que han ido cambiando nos dicen que no existe un lugar donde yo le asegure 100% a la persona que va a estar segura, ¿verdad? No existe un lugar donde yo le diga, a usted aquí no le va a pasar nada, podemos quedarnos acá todo el tiempo que dure la situación. No, eso ha cambiado. Podemos tener situaciones que nos lleven a cambiar los puntos de encuentro y tener puntos de encuentro alternativos. ¿Bajo qué situaciones? Bajo situaciones, por ejemplo, en las que haya emanación de partículas, que haya calor, que haya llamas, que haya humo, que haya daños en las superficies donde nos encontremos. Son situaciones que nos podrían llevar a cambiar los puntos de encuentro, ¿no? Entonces, por eso le llamamos puntos de encuentro, porque son puntos de
menor riesgo. Eso sí, tenemos que asegurarnos que esos puntos donde vayamos a llevar a las personas les brinden mayor seguridad o por lo menos menor peligrosidad que la que nos podemos encontrar estando cerca o dentro del edificio. Y vean que tenemos que determinarlos alrededor de todo el sector universitario. ¿Qué lugares definitivamente podrían traernos problemas? Calles públicas que sean sobre todo en lugares exentos a la universidad, árboles, cableado, postes de electricidad o de iluminación, etcétera, y parqueos. Entonces, ustedes me dirían, pero qué difícil, ¿dónde vamos a poner puntos de encuentro en la universidad con estas condiciones? Y aquí prácticamente estamos rodeados de calles y de cables de electricidad. Como les digo, tenemos que jugárnosla con esa definición de llevarlos a las personas a un punto de menor riesgo, de menor peligrosidad y jugárnosla con lo que tenemos, ¿verdad? Incluso también, como les decía, con ese comodín de llevar a las personas hacia otros riesgos, de cambiar esos puntos si fuese necesario, ¿verdad? Pero tendríamos que jugar entonces con estas condiciones, que son muy importantes, especialmente tomar en cuenta, como les digo, si nos encontramos fuera del entorno universitario. También vamos a tomar en cuenta lo que son los simulacros, ¿verdad? Porque todo lo que vamos a hacer ahorita es muy importante, pero no nos sirve de nada si no lo ponemos en práctica. Para eso estaría entonces los simulacros. ¿Qué vamos a ver en esta parte? Veríamos la definición de simulacro, que no es simplemente salir jugando, vacilando, pegando gritos y tomándolo en broma, no, es algo muy serio. Vamos a ver todo lo que conlleva un simulacro porque tenemos que tener una organización muy, muy certera, muy eficiente, tenemos que llevarnos nuestro tiempo para que todos los roles queden claros, que las personas sepan qué se va a hacer y en qué etapa nos encontramos, porque de primera, y de primer golpe, no podemos hacer un simulacro que sea sorpresa. Tenemos que hacerle cierta divulgación, cierto aviso, si es el primero, ¿verdad? Pero conforme avancemos, conforme vayamos haciendo simulacros, ya podemos irlo haciendo cada vez de forma más, ¿cuál es la palabra? Bueno, de hacerlo de forma menos avisada, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, porque eso conlleva toda una preparación, porque incluso conlleva que estemos muy coordinados entre nosotros como instancia y muy coordinados como universidad. Necesitamos que la comunidad se encuentre también enterada de lo que vamos a hacer. Los vecinos, otras instancias universitarias, muy importante, seguridad y tránsito, incluso policía, Comisión Nacional de Emergencias, Sistema 911, etcétera. Ellos también tienen que estar enterados porque no queremos que por un fallo en la comunicación vayamos a tener una emergencia real, que también es una situación para la que tenemos que estar preparados. Y les comento porque en edificios, por ejemplo, donde nos encontramos ahorita nosotros, la USO, en el edificio que era conocido antes como odontología, una vez tuvimos un simulacro que involucraba pacientes y involucraba también niños. Entonces, ante esta situación, se tomó la decisión de 5 minutos antes, porque ya hemos hecho otras experiencias anteriormente. 5 minutos antes se le comunicó a las personas que íbamos a tener un simulacro para que no hubiera pánico. Y aún así, con todo el aviso que se dio y la preparación, tuvimos personas que les afectó ver el movimiento de gente, escuchar los sonidos de las alarmas, ver la llegada de ambulancias, de seguridad de tránsito, etcétera. Vean que hasta ese nivel tenemos que prepararnos, ¿verdad? Recordemos incluso el caso del simulacro de intento de robo que se dio en la sucursal del Banco de Costa Rica en Monteverde, donde se tuvo un error de comunicación. No se dijo que se iba a tener un ejercicio de este tipo. Se trajo actores, había un actor que hacía las veces de asaltante, que llevaba a una persona
a una persona de rehén, pasó un policía que estaba de civil, que no estaba notificado de la situación, vio lo que estaba ocurriendo y le disparó a la persona que hacía el papel de, de asaltante, de secuestrador. No, obviamente no queremos que nos pase lo mismo. Por eso tenemos que estar muy bien organizados en esta parte. Vamos a ver cómo vamos a hacer la ejecución del simulacro, de qué lo vamos a hacer, qué es lo que nos corresponde, qué es lo que sentimos que nos puede, que necesitaríamos estar preparados primero, si sería una situación de un sismo, si sería un incendio o incluso, que también lo veríamos por acá, ¿verdad? Dentro de los protocolos, una toma del edificio. Tenemos que estar preparados ante una toma de edificio. El caso más cercano y más ejemplarizante que tuvimos fue la situación en el edificio de Ciencias Sociales, ¿verdad? Yo personalmente considero que la situación como la manejaron bien, que fue salvaguardando ante nada la vida de las personas funcionarias y docentes de la facultad, ¿verdad? Y ahí después veremos cada uno de los pormenores que puede llevar una situación de este tipo. Ustedes también nos van a retroalimentar con sus experiencias, ¿verdad? Pero eso lo discutiremos cuando ya entremos a la parte de los simulacros. Y obviamente la evaluación del simulacro. Vamos a ver cómo llevaríamos a cabo la experiencia en la que llamamos situaciones aprendidas, que es cómo vamos a hacer el análisis de cómo estuvo el simulacro, recordando siempre que no hay simulacros buenos ni simulacros malos, ¿verdad? De todo se aprende. Incluso a veces los errores son los mejores maestros. Si todo nos sale bien durante un simulacro, puede ser que pues, estemos perdiendo información importante, ¿verdad? Pero en un simulacro recordemos que podemos tener todos los errores que queramos. Ahí podemos, perdón por la expresión, meter la pata cuanto queramos, mientras eso nos ayude a evitar que cometamos errores durante una emergencia real. Bien, vamos a ver entonces cuáles son las políticas universitarias en estas materias. Analizando las políticas universitarias para el 2021 al 2025, tenemos el eje noveno de bienestar y vida universitaria, donde nos dicen que la universidad fortalecerá la cultura de seguridad institucional y de prevención de riesgos, con una perspectiva humanista, en estricto apego a los principios institucionales de respeto a la libertad, la justicia y los derechos humanos. Entonces, de hecho, vean que todas estas acciones que estamos llevando a cabo, tanto del Manual de Salud Ocupacional como del Plan de Preparativos y Respuesta ante Emergencia, están enmarcadas en esta política universitaria, porque aparte de contar con todos estos mecanismos que tenemos, vean que estos procesos también ayudan a fortalecer la cultura. Nosotros esperamos que ustedes, no solo dentro de su quehacer universitario, sino dentro de su vida personal, también lleven estos procesos. Y igualmente les invitamos cuando desarrollemos las capacitaciones de plan de preparativos y respuesta ante emergencia para los hogares, también los instamos a que participen, porque obviamente al ser nuestros hogares llevan una dinámica un poco distinta, pero también los instamos a que participen y llevemos todos estos procesos, todo este conocimiento a nuestros hogares. ¿Sí? Las políticas específicas, ¿qué es lo que nos dicen? La 9.1.1 nos dice que la universidad va a fomentar acciones de prevención, vigilancia y protección de la integridad de las personas en el desarrollo de las actividades universitarias. Dice desarrollar también en el 9.1.2 programas de prevención y control de riesgos laborales mediante un proceso de mejoramiento continuo que permita garantizar condiciones de salud y seguridad ocupacional requeridas para el personal universitario. Esta parte, como vemos, enmarca muy bien todo el proceso que se desarrolló con nuestro compañero José en la parte del manual de salud ocupacional. Y el siguiente punto es el que nos enmarca la parte del plan de preparativos y respuesta ante emergencias, que es el 9.1.3. Dice que la universidad debe fomentar una cultura de gestión del riesgo que fortalezca las acciones, perdón, orientadas a reducir las vulnerabilidades, mejorar la atención de emergencias y asegurar la continuidad del servicio institucional. ¿Sí? Eso es con respecto a las políticas universitarias. Entonces vean que también estamos enmarcados dentro de todo
un interés universitario por desarrollar estos procesos. Bien, este fue el pronunciamiento que correspondió a una consulta que hizo la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental en el tema específicamente docente. Y vean lo que nos dice la oficina jurídica. Es deber del personal docente de cada escuela acatar los planes y protocolos que en materia de salud ocupacional determine la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental de la Universidad de Costa Rica. El incumplimiento de dichas disposiciones podría acarrear la apertura de un proceso disciplinario para la persona docente. ¿Ok? ¿Por qué es importante que veamos esto? Anteriormente hemos visto situaciones, y aclaro, ¿verdad?, que no solo se han dado también en la parte docente, sino incluso también en la parte administrativa, donde por una u otra razón no se permite que se sigan los protocolos. Entonces, se escuchan las alarmas, se da la situación, entonces no se permite que la persona salga porque las personas estudiantes están haciendo un examen o están haciendo una presentación. Eso es muy, muy importante que lo tengamos claro, ¿verdad? El docente es, en el momento de la emergencia, el primer respondedor con su grupo de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? Llamar a la calma y no abandonar al grupo. Muy importante, muy abandonar al grupo. Si existiera alguna persona, estudiante, que considere que el edificio pone en riesgo su vida, no podemos impedirle que salga, pero tampoco podemos abandonar el grupo, ¿verdad? Nosotros, como personas docentes, somos los primeros llamados y los primeros responsables del grupo como tal. No podemos hacer, por otro lado, también el de irnos y dejar el grupo descuidado, ¿verdad? Nosotros tenemos que quedarnos con el grupo de estudiantes, estar atentos a las acciones que se generen, ya sea las alarmas, ya sea los comunicados que hagan los equipos de primera respuesta ante emergencias, lo que llamamos brigadas o los medios que tengamos en ese momento, ¿verdad? Es muy importante que los acatemos, que acompañemos a los estudiantes, muy importante, eso también nos va a llevar a determinar los estudiantes que pueden tener algún, que puedan requerir de algún acompañamiento específico, ¿verdad? Personas con alguna discapacidad o personas que entren en pánico en el caso de una situación de emergencia. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y como docentes también tenemos que estar muy empapados de cuáles son los procedimientos de emergencia, de que conozcamos el plan de preparativos y respuesta de emergencia de de nuestra instancia universitaria. Obviamente las personas funcionarias también van a tener sus obligaciones, que el incumplimiento de ellas también puede acarrear procedimientos disciplinarios, pero las personas como tales de la parte administrativa ya tendrán funciones específicas que se verán en los protocolos. Creo que hablábamos a la mitad de esta charla del día de hoy. Y bueno, con lo que va a ser la tarea, pues les vamos a hacer llegar por correo electrónico esta hojita. Esta hojita es muy importante porque es de, este, un resumen de características específicas de la instancia. Entonces, bueno, está la universidad, obviamente decimos que estamos en la Universidad de Costa Rica, en cuál sede estamos, de cuál centro de trabajo estamos hablando. Como pueden ver, ya estos son datillos de formato, la cédula jurídica, la actividad económica, cuál es la clasificación del grupo. Como aquí vamos a poner el nombre de la persona que sea la que haga las veces de dirección o de decanatura, el teléfono o correo electrónico, quién sería la persona que ocupa la jefatura administrativa, igual colocamos el teléfono y el correo electrónico, el horario de la unidad, aclaramos si tenemos horario de fin de semana y si tenemos ya el comité de salud ocupacional formado, ponemos si sí o si no, y si ponemos que sí, quién sería la persona coordinadora y la persona sustituta de de esa instancia. Entonces, este sería entonces el resumen de lo que vamos a estar trabajando durante las siguientes
las siguientes semanas, ¿verdad? Aquí estamos a la orden, ¿verdad? Como podemos ver, es un proceso del cual nos vamos a agarrar mucho de lo que ya desarrollamos con José. Ven que es un proceso muy dinámico que corresponde a la singularidad de cada instancia universitaria y que nos va a ayudar, que es lo principal, nos va a ayudar a responder ante una situación de emergencias en nuestras instancias. Bien, creo que estamos ya a un minuto exactamente, a un minuto exactamente de hacer una pequeña pausa, entonces pasamos con Tori para ver qué tiene hoy para el día qué tiene para nosotros el día de hoy. Adelante, Tori. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos de nuevo. Esta pausa activa es muy especial para mí porque a mí me encanta jugar. Entonces, si tienen algo a mano, un lapicero, un papel, lo que tengan a mano, no importa lo que sea, lo vamos a utilizar para hacer esta pausa. Ahí está, Carla tiene un lapicero, yo tengo aquí un papel y lo que vamos a hacer es solamente desconectar un momentito de lo que estamos trabajando cuando estamos en el día a día, desconectamos un momentito para hacer esta pausa activa. Solamente es jugar. Y esto está trabajando varias cosas. Estamos trabajando varios movimientos de manos, de ojos. Estamos jugando un poco, desconectando de lo que estamos trabajando para hacer la pausa. Entonces, eso que tenemos en la mano, nada más lo tiramos y lo agarramos. Lo tiramos y lo agarramos. Ese trabajo de ojo-mano es importantísimo a la hora de hacer pausas activas. Con los chiquillos y las chiquillas, si tienen un momento para hacerlo, divertidísimo. Lo que tengan a mano, lo que sea, puede ser una bolita, puede ser un lapicero, puede ser, aquí lo que yo tengo es una servilleta y esto me permite poder tirarlo y agarrarlo con una mano, con la otra mano, lo tiramos para que no caiga, la idea es que no caiga, ¿de acuerdo? Recuerden que las pausas activas las tenemos que hacer, ojalá sería importante poder hacerlas después de 45 minutos seguidos de trabajo, poder hacer esta pausa, poder jugar un momentito. Miren, un pedacito de papel, un pedacito de lo que tengan a la mano y jugamos, soltamos. Ese trabajo mano-ojo es importantísimo para muchas actividades que hacemos durante el día. Entonces, soltemos un poquito, cambiamos la mano, soltamos, tiramos más arriba, tiramos un poquito más abajo, casi que se cae. Y así, una pausa activa facilísima para poder seguir en el día a día del trabajo. Demasiadas gracias, pura vida. Muchísimas gracias, Tori. La verdad que estuvo bastante bonita la pausa activa. Nada más que el pobre Rexy sí quedó un poquito mareado. Entonces vamos a dejarlo aquí a que descanse. Y vamos a ver, estamos para las 11:02. ¿Qué les parece si regresamos a las 11:07 para pasar entonces a la parte de consultas? Entonces ya regresamos. Okay. ¿Listos? Ok. Sí, bueno, en el chat nos han puesto varias consultas. Vamos a hacer la lectura de la primera. La lectura de la primera pregunta es de Tatiana Cruz y nos dice: nosotros tenemos un plan de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias. Quería saber si es lo mismo que este de preparativos para emergencias, porque contempla análisis de vulnerabilidad, plan de acción para la reducción de vulnerabilidad, organización para la atención de emergencias y plan operativo de respuesta, entre otros puntos. Ok, muy importante. Sí, lo que les decía, por eso les decía al principio que este proceso puede ser para introducción o para actualización. Ustedes lo pueden usar también todo este proceso para que vayan revisando cómo está digamos, si ya cuentan con un documento anterior, para que lo vayamos revisando, lo vayamos actualizando y lo pongamos de una vez en el formato que estamos realizando ahorita en la USOA, que ya es el formato oficial de la universidad. Otra cosita importante, veamos, es que, digamos, tanto el nombre como las partes que tiene el plan que nosotros manejamos están de acuerdo a lo que nos decía, como les decía al principio, lo que nos dice la norma INTE, la Comisión Nacional de Emergencias y la guía técnica del Ministerio de Salud. Entonces, también es importante para una vez, si ya tenemos un documento anterior, para que este documento quede
con esas pautas, para que no tengamos problemas, digamos, si llegan a hacernos una inspección o algo así, ¿de acuerdo? Y tal vez alguna metodología por ahí de análisis, algo así que pueda ser distinta, la podemos ir actualizando. También recordarles que el plan tiene una vigencia de 2 años. Y ustedes tienen un documento que ya pasó, ya pasó perdón, ese periodo, pues aprovecharíamos entonces para actualizar. Ok, perfecto. Tenemos a Katy Cordero que nos hace la consulta. Bueno, que ellos tienen un documento a nivel de facultad. ¿Sería diferente lo que tienen que elaborar las unidades? No, digamos, de hecho, como les decía, este proceso también para los que ya tienen un documento nos va a servir para ponerlo al día, si hubo algún cambio y para revisarlo. En teoría, Katy, no tendría que haber mucha diferencia porque ustedes lo hicieron conmigo, pero de una vez aprovechamos para irlo actualizando. Perfecto. Luego, Tatiana tiene otra duda. Bueno, con respecto a eso de lo de la actualización o la revisión, indica cómo pueden hacer si esto es en comunicación con la Oficina de Bienestar y Salud. No entiendo la consulta. Sí, no sé Sí, si tal vez si Tatiana nos nos puede aclarar un puede, poquito, sí. sí. Ahí dice con respecto a los planes de evacuación Y- específicamente. Ajá, entonces las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, por ejemplo, en la facultad, creo que estructuralmente hablando, han realizado algunos cambios que podría ser importante revisar esos puntos de encuentro, ver si todavía cumplen para hacer puntos de encuentro. Y ese es el aspecto que yo digo que si eso se hace en comunicación con ustedes, Claro, ¿verdad? claro que sí. O si nos capacitan a nosotros y lo hacemos nosotros, no sé exactamente cómo se hace, pero es como un pendiente que está ahí tal vez de actualizarlo, de revisarlo, pero tal vez en la facultad no nos sentimos como completamente capacitados para decir, vamos a revisarlos nosotros mismos. Ok, si no, nosotros les vamos a dar las herramientas para que ustedes los analicen, para que les hagan una evaluación o para que los determinen, ¿verdad? Determinen nuevos. Eso ya lo veremos en el momento en que lleguemos a ese proceso. Ahora, sin ningún problema, si ustedes aún así con el resultado de la capacitación todavía sienten que no están preparados, que no están muy convencidos, pues con mucho gusto les daríamos una atención a ustedes y los revisaríamos en conjunto, no hay problema. Muchas gracias. Y gracias, Tatiana y Donald. Vamos a ver, aquí tenemos una consulta de Carmen Segura. En cuanto a la tarea que les pusiste de la hojita, dice, el horario de la unidad sería el de atención presencial, el comité de salud Correcto. ocupacional sería el de la facultad y Sí, dice, según tenemos entendido, es uno por edificio y no necesariamente por escuela. correcto, de hecho es por edificio, tal vez fue por ahí que me enredé con la palabra facultad, pero en realidad es la del edificio, la del edificio. Porque, por ejemplo, se me ocurre un edificio como, por ejemplo, ciencias sociales, que por ahí tenemos a la gente de geografía, por darles un ejemplo. Geografía está dentro del edificio, entonces el plan de emergencia sería para todo el edificio, ¿verdad? No es que ellos van a tener un plan solo para ellos, no. El edificio, el plan del edificio tiene que contemplar a la gente de geología. Entonces es un plan por edificio y ponemos la información por edificio. Ok, perfecto, Donald, gracias. Antes de pasar a ver si tienen alguna consulta a través de la manita levantada, quisiera hacerles un anuncio. No sé si han podido revisar los documentos que les envié por correo. Si a alguien le hace falta algún documento, no sé, se me ocurre que el 12 y el 13, que fueron los últimos que una compañera me consultó, que si por favor pueden revisar a ver que tengan todos los documentos y si no, cualquier cosa me avisen y yo se los envío de inmediato. Entonces, bueno, ya a partir de este momento no tengo más consultas a través del chat. No sé si alguien quiere abrir el micrófono, levantar la mano, con mucho gusto. Ajá, tenemos a Tatiana.
Ujú. Gracias. Adelante. Bueno, es que yo pregunto mucho, pero es para que me quede todo claro. Este formato de el plan, ¿verdad? De preparativos, ¿nos lo van a enviar al final, dentro de unas semanas o en el próximo correo? ¿Cuánto nos lo estarían enviando? Ok, nosotros vamos a ir viendo el formato poco a poco. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir haciendo cada uno de los, lo vamos a ir armando conforme vayamos avanzando. Con Y al final, formularios. con formularios, sí. Bueno, no todos con formularios, ¿verdad? Porque cosillas como, por ejemplo, los objetivos que vimos al principio, eso les van a quedar, les van a quedar de formato, ¿verdad? Porque permanecerían igual, igual por ahí una información universitaria que tiene que quedar de formato. Entonces, la próxima sesión vamos a ver algunos puntos importantes, analizarlo y ya les podemos ir mandando el formato vacío para que ustedes lo vayan llenando y si vamos a llenar formatos, ¿verdad? Por eso lo vamos a ir llenando poco a poco conforme vayamos avanzando. Ah, bueno, perfecto. Y la otra pregunta es que en las últimas sesiones, la 8, la 9 y la 10, yo sé que de esas tres, tal vez alguna fue como para sesión de grupos y de consultas, ¿verdad? Pero creo que por ahí en alguna de esas tres sí había tal vez alguna presentación de por medio, que en los últimos correos no las juntaron. Entonces era nada más como para ver si se podría revisar esas últimas, la 8, la 9, la 10. No sé si la 10 es la de hoy. Tal vez ando un poco perdida. Lo que sé es que yo he guardado todas las presentaciones y tengo hasta las 7. Ujú. Entonces, la 8 y la 9 no las tengo. Eso era nada más. Ok, entonces Sí, aquí voy a donde está con José. respecto a eso, Adelante. ajá, Tatiana, bueno, sí, como vos mencionás, a 8 sí hay, vamos a revisar para enviarte la presentación. La 9 fue la sección de grupos que trabajamos, la sesión 9, se recordarán, ese martes trabajamos todo el día con grupos, ¿verdad? Individualmente, esa fue la sesión 9. Y la sesión 10 fue con la que cerramos hace 15 días. Básicamente eran, igual te la podemos mandar, pero son solo 2 diapositivas porque lo que vimos fue los documentos. No sé si recuerda Sí. que fue un documento Word donde estaban los protocolos de giras, de laboratorio y todo eso, que sí se les facilitó. Y el otro punto fue el documento base del Manual de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, donde iban, digamos, los apartados de cada formulario. Entonces, en esa presentación como tal, lo que básicamente era una diapositiva ¿cómo es que se llama? De ubicación, de que íbamos a tratar ese tema, pero básicamente lo que vimos en la sesión fue todo en los documentos de Word, pero igual Sí, te la podemos mandar. sí, Sí no, está no, en pendiente, realidad estaría sí, pendiente la 8. Ajá. ajá, sí es solamente la 8 y ustedes mandaron un enlace de WeTransfer, pero se venció, entonces no está disponible como para uno entrar y descargar las cosas. Ah, ok. Yo particularmente no había descargado esos últimos documentos. Ah, ok. Pero sí puedo mandar un correo, tal vez al de la unidad, ¿verdad? Como, no sé, porque puede ser un caso particular, entonces puedo mandar un correo como diciendo que me hace falta tal vez esos últimos documentos, porque el enlace sí, como ya se venció, Eh, no se puede descargar. ok. Carlita, no sé si se podría actualizar el enlace. Eso se puede hacer. No estoy segura, pero bueno, es que el enlace yo lo mandé, creo que fue la semana pasada, antepasada, y dura como 5 días. Entonces, Sí. sí era como, tiene como ese lapso. Sí. Pero no, por eso yo, si les hace falta como algo, ustedes me Ujú. mandan un correíto y yo de inmediato se los mando. Para que Perfecto. revisen ahí, sobre todo ese 12 y ese 13, que tengo como la duda, porque no puedo revisarlo a través del WeTransfer, ya no me indica. Entonces, no sé, yo me imagino que sí lo junté, pero por aquello, si les hace falta, ustedes revisen, de inmediato me avisan o me llaman o, ¿verdad? O me escriben y yo se los paso. Muchas gracias. Sí, está bien. Ok, ok. Y luego tenemos a doña Carmen, que tiene la manita levantada. Sí, buenos días. Qué pena yo de nuevo preguntando, pero es que me queda una duda. Este formato que dijeron que van a enviar para trabajar, en el caso de nosotros, yo soy de la Escuela de Psicología, nosotros ya como facultad hay un documento, ¿no tendríamos que hacer eso o sí tenemos que hacerlo? Digamos, tendrían que revisarlo porque si no sigue el formato, no es que tengan que hacerlo nuevo, es nada más acomodar el documento anterior al formato nuevo.
pero ok. de una vez pueden aprovechar para irlo revisando. Y como les digo, la idea es que quede con la normativa de INTECO y con la normativa del Ok. Ministerio de Salud. Pero no tendrían que ir haciendo, nada más es de que Tonal. lo pasen al formato nuevo. Ajá, Ok, disculpe. Y perfecto. también es muy importante, bueno, doña Carmen, a los demás compañeros, cuando se comparte el edificio, también es muy importante que desde el sector donde se ubican, ¿verdad? Puedan conocer todo el plan de evacuación, era el que mencionaba Tatiana antes, ¿verdad? Que es un apartado fundamental del plan de emergencias. Pero eso sí va a ser muy personalizado para ustedes como escuela, ¿verdad? Porque tienen que conocer sus rutas, sus salidas y al final igual compartirlo con sus compañeros de unidad. Sí, creo que eso sí lo tenemos, porque incluso el decanato nos había pasado como los planes de evacuación por pisos. Entonces, yo creo que ya eso incluso está ahí divulgado. El mismo decanato los colocó en cada piso, colocó el plan de evacuación y se nos ha indicado como cuáles eran las salidas dependiendo de dónde estábamos ubicados, ¿verdad? Nuestras oficinas, pero entonces sería como esa revisión solamente, me imagino. Retomarlo y actualizarlo. Ajá. Como bien decía Tatiana, por ejemplo, ellos que han tenido modificaciones estructurales, eso es muy importante. Y con respecto, Carmen, también al respecto atrás del programa de salud ocupacional, sí es importante visualizar que los peligros y riesgos sí son específicos de sus áreas de trabajo. Sí, esos son los formularios que se han estado completando, ¿verdad? Nosotros ya completamos el nuestro, de hecho. Correcto, sí. De hecho, el 8 y el 9 van muy enfocados en la parte de peligros y riesgos. Ah, perfecto, está bien. Muchas gracias, muy amables. ¿Excelente? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Listo? Seríamos entonces. Carlita, si puedes revisar si hay algo más ahí. Ya no tengo ninguna consulta más a través del chat. Bueno, entonces nos veríamos entonces la próxima semana. Ya entraríamos entonces a la primera parte de lo que vimos hoy, que sería el tema de, bueno, aparte de algunas cosillas por ahí de formato, entraríamos a algo muy importante, que es la parte del diagnóstico de amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Por ahí, como les decía, hay algunas cosillas que se nos salen de lo que hemos hecho con la parte de José, pero es mínimo, pero casi todo lo que vamos a hacer es referencia a ya todo el trabajo que ustedes habían hecho del análisis de peligrosidad y riesgo en sus áreas universitarias. Tengo aquí, Valeria, ¿me estarán escuchando? Entonces, ¿sí a la hora? Tranquilos, que fue que como que se activó un micrófono. Ah, bueno, no, está bien. Entonces, si no hay más, entonces darle las gracias por su atención y nos veríamos entonces la próxima semana. Que tengan muy feliz día. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Nora. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días. Gracias a todos.